eh, o es la síntesis de mi trabajo de investigación de inicios de los años 90 más o menos hasta hoy, ¿verdad? Tiene que ver con el análisis de los conflictos, la evolución de los conflictos, la movilización y quiénes son los actores emergentes que están detrás. Decir que este recuento comenzó en términos personales y en términos del análisis con el proceso de transición que se abrió en Nicaragua en 1990, que estuvo marcado por 3 procesos sumamente complejos relacionados con la construcción de la democracia propiamente, que significó toda una reforma del Estado, la reconstrucción del Estado, para pasar de un Estado, de un modelo de Estado, el modelo de Estado de la Revolución, a un nuevo modelo de Estado más coherente, digamos, con una democracia liberal. El proceso de pacificación, luego del conflicto interno de los años 80, que significó sobre todo desmovilización, desarme, desmovilización y desarme, ¿verdad? Reinserción y reconciliación, de eso hubo muy poco y fue un proceso que quedó inconcluso. Y luego el cambio del modelo económico y la reinserción del país en la globalización, porque Nicaragua en ese momento estaba bastante aislada en términos económicos y también había que cambiar. Lo puse en rojo y eso no es casual, porque ese ha sido el hilo rojo que ha marcado el proceso político y los procesos sociales en Nicaragua desde entonces hasta la fecha. No voy a entrar en los detalles porque ese no es realmente el punto está al final. Este es el recuento de los conflictos políticos en Nicaragua entre 1991 y 1997, que fue, digamos, el periodo álgido de la transición. Aquí está el recuento de acciones armadas, tomas de tierras, tomas de instituciones, manifestaciones y marchas, huelgas y una serie más de acciones colectivas que se presentaron en esa época. Y estos son los actores y su agenda de demandas en Nicaragua en ese mismo periodo. Allí pues ustedes pueden ver una variedad, algunos de estos actores y sus agendas o sus demandas estaban relacionadas específicamente con la transición política, con los cambios que se estaban produciendo, y otros pues eran actores y agendas nuevas. Estos son los conflictos políticos entre 1998 y el 2000. Se puede ver una caída enorme, ¿verdad? Bastante fuerte de las acciones sociales. En ese periodo vemos ya un cambio importante y también hay un cambio en los actores y las demandas de ese tiempo. Ya comienzan a aparecer nuevos actores, como por ejemplo los estudiantes, las organizaciones de sociedad civil, gobiernos y asociaciones municipales, organizaciones locales, por ejemplo, y ya la agenda se plantea en otros términos. Luego estos son los actores y las demandas entre el 2007 y el 2013. ¿Por qué llega hasta el 2013? Porque en mi análisis en 2013 se abre un nuevo ciclo de conflicto y movilización social en Nicaragua, ¿verdad? En este periodo entre 2007 y 2013 ya hay actores con una identidad, con una figura un poco más clave, como el movimiento de mujeres, que no es que no estaba antes, sino que digamos en términos de visibilidad
en otros periodos eran otros actores los que ocupaban, digamos, los espacios más públicos, ¿verdad? Había ya un movimiento ciudadano demandando democracia, participación ciudadana, libre ejercicio del voto, etcétera, y aparecían también actores nuevos o más visibles como las comunidades indígenas y rurales. Entre el 2013 y el 2018, ¿verdad? Habían conflictos ya en Nicaragua y había movilización en Nicaragua. En el recuento que yo hago, al menos en 20 puntos geográficos distintos, habían expresiones de movilización y de conflicto. La mayoría de ellos en espacios o en zonas rurales, ¿verdad? Y estas eran un poco las demandas y los actores: comunidades indígenas, comunidades campesinas, sindicatos mineros, los obreros de la industria cañera, y algunos que aparecían como grupos armados en la zona de norte, sobre todo del país. Y aquí, antes de 2018, entonces yo quisiera traer a colación una categoría de análisis que he estado utilizando, que es el del subsuelo político, ¿verdad? Que es de un académico sudamericano, Luis Tapia, y él habla de que en el escenario político pueden combinarse o coexistir diferentes estratos, y efectivamente en Nicaragua podemos encontrar ya de 2013 hasta 2018 y más adelante 3 estratos distintos. El estrato, digamos, oficial, que construye los discursos y las narrativas del poder, esa imagen de sociedad ideal con el lema de revolución cristiana, socialista y solidaria, pero que por el otro lado estaba sostenido por prácticas y acuerdos privados y excluyentes, y ya había un entramado político autoritario. Luego está el de los actores, el estrato de los actores protagonistas de la movilización y de las acciones colectivas, y un tercer estrato que es el descontento inorgánico, es decir, toda la gente que está descontenta pero que no está organizada, ¿verdad? Y que no participa visiblemente, pero que todos los días realiza pequeñas muestras de insatisfacción y de descontento. Eso existía ya en 2018, y entonces emerge Abril, la insurrección cívica de Abril. Comienza como yo le llamo movimiento cívico, ¿verdad? Que efectivamente fue autoconvocado en sus orígenes, integrado por diversos grupos, porque era autoconvocado, pero habían pequeños grupos, habían gente que se reunía para autoconvocarse. Había mucha horizontalidad, muchos liderazgos emergentes que no existían antes de esa movilización social. Habían también muchas formas de organización, estilos de liderazgo y formas de comunicación propias dependiendo de cada grupo, ¿verdad? O de la región en la que estaba. También habían distintas voces, habían mensajes que eran diferentes, pero había un discurso más o menos articulado y un uso masivo de redes sociales, y tal vez me voy a ir a la última línea para decir que a pesar de los diferentes discursos, ¿verdad?, formas, etcétera, la demanda o la agenda crítica era y es hasta hoy justicia, libertad y democracia, ¿verdad? Y pues todo lo que generó Abril en términos de creatividad, de nuevos símbolos y de significados. Y ya para ir cerrando, quisiera decirles que muchas veces, o es frecuente, sobre todo en los últimos años, escuchar
y decir que ese enorme acontecimiento, esa gran movilización de abril no sirvió para nada, que fue un fracaso, que no logramos nada. Pero la verdad es que abril tiene un enorme significado para todos nosotros, ¿verdad? Pero tiene también un enorme significado en la dinámica del proceso político en Nicaragua. En primer lugar, porque elevó el nivel de la contienda política en el país y se pasó de hacer reclamos o demandas de carácter reivindicativo a demandar, digamos, puntos críticos como cambio, ¿verdad? Cambio político, cambio de gobierno y lo que ya mencionamos antes en términos de justicia, libertades y democracia. También ha marcado una diferencia sustantiva en las acciones colectivas porque la columna vertebral de todo el movimiento cívico y de todas las acciones ha sido una estrategia de acción cívica, valga la redundancia, ¿verdad? Y no importa el nivel de violencia que el régimen de los Ortega Murillo ha empleado en contra de la población nicaragüense, la gente se ha sostenido en esa estrategia de acción cívica. Y pues ha ampliado y ha diversificado de una manera increíble, creo yo, el repertorio de las acciones sociales, de tal manera que es bien difícil hacer un recuento y decir este es el repertorio o el más destacado, porque las formas han sido infinitas, ¿verdad? Han sido infinitas y efectivamente trasladó el protagonismo del proceso político de los actores tradicionales hacia actores emergentes que no nacieron propiamente en abril, sino que como vemos en ese recuento de conflictos, de demandas, de movilización social previos a abril, ya venían constituyéndose y adquiriendo una forma, una identidad muy específica. Reiterar, ¿verdad?, que la agenda crítica se ha sostenido en el tiempo y que adentro y afuera de Nicaragua, pero particularmente adentro, hay una ciudadanía en resistencia. Es una ciudadanía que no puede salir a las calles a expresar su descontento, su insatisfacción, sus ganas de protesta, pero es una ciudadanía que todos los días hace pequeños gestos, pequeñas acciones, que tiene incluso pequeños pensamientos diciendo yo no quiero esto, yo no quiero vivir así, yo estoy descontento. Y yo creo que eso, ¿verdad?, tiene un gran valor en este momento, sobre todo para recuperar el significado de este abril y la esperanza que está contenida en estas fechas. Aquí me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Elvira. También agradezco mucho ser puntual con el tiempo. Después de este recuento que muy bien hizo Elvira sobre los conflictos, las demandas y los actores que estuvieron previo a este momento sin duda de punto de inflexión que significó el estallido social y las revueltas de abril, ahora vamos a pasar a escuchar a Humansor López Baltodano. Este es el orden que tengo, pero ustedes pueden decidir. No. Ninguna. Entonces, primero nada más voy a poner la presentación. Ok, pongo yo. Ok. Y ahí está el otro micrófono.
Buenas. Primero te voy a presentar y mira, después sí, sería bueno. Humansor López Baltodano, él es jurista y politólogo, investigador y consultor internacional, máster en democracia por la Universidad Pompeu Fabra, máster en Derecho de la Unión Europea por la Universidad Autónoma de Madrid y con licenciaturas en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Ha liderado investigaciones como analista político senior sobre autoritarismo, escenarios geopolíticos y transiciones democráticas. Y actualmente es consultor en el Democracy Hub. Ahora sí. Yo soy demasiado nervioso como para estar sentado aquí, así que perdónenme que me ponga de pie. Primero que todo, buenas noches. Gracias por venir el día de hoy. Gracias por estar aquí un viernes a las 6 de la tarde. Quiero agradecer particularmente a la Cátedra Centroamérica y a su directora, la doctora Ilka Treminio, por la invitación. También al grupo de reflexión que nos invitó a los 3 a estar aquí el día de hoy, a los 4. Definitivamente también a este panel muy interesante, del cual seguro vamos a aprender un montón. También, desde luego, a la UCR y a la Facultad de Ciencias Sociales, cuyos profesores y profesoras llevan 6 años realmente del lado de las demandas legítimas de la población nicaragüense, particularmente la iniciativa universitaria por Nicaragua, a la cual tenemos el gran gusto de atender y conocer, y cuyos muchos de sus miembros se han convertido realmente en verdaderos amigos. De esas demandas legítimas, yo me voy a referir particularmente a una, al tema de la democracia y cómo se puede transitar a la democracia desde el punto en el que nos encontramos, ¿no? Esa es un poco la idea. Y a partir de ahí traigo como 4 ideas generales que espero me dé tiempo a atender en los 13 minutos que me quedan. Esta es la primera. La transición a la democracia no es automática ni cae del cielo. Y puede que no sea a corto plazo. Esto parece una obviedad, y de hecho es hasta cierto punto una obviedad, pero a modo autocrítico, luego de 6 años de la insurrección cívica, vale la pena recordar que a veces los deseos, las intenciones, los valores, los lugares justos y correctos donde estamos no significan necesariamente que existan las condiciones políticas para una transición a la democracia. En los espacios de movimiento democrático en el que nos encontramos, con mucha asiduidad escuchamos la frase: ya va a caer, va a implosionar, no hay mal que en 100 años dure, y eso realmente dice poco sobre cómo podemos transitar a la democracia desde el espacio en el que estamos. Incluso yo me sorprendo a mí mismo pensando, soñando con algunas cosas que seguramente se hablan, por ejemplo, de la muerte natural del dictador, que es algo que puede ocurrir y que está en el escenario, ¿no? Y pensamos a veces que la muerte natural del dictador necesariamente va a llegar de una manera mágica a un proceso de transición y que vamos todos de regreso para Nicaragua como queremos. Pero la realidad es que las condiciones políticas no necesariamente son esas. Y en lo que se refiere a la muerte natural del dictador, no hay realmente datos empíricos que nos demuestren que la muerte natural del dictador supone un proceso de transición a la democracia. Y esto tiene lógica, porque si el dictador muere tranquilo en su cama, no hay un proceso de movimiento político que fuerce la salida. Entonces las élites que están alrededor de él se reajustan para mantener el status quo y quedarse en el poder. Entonces, este estudio de 79 dictadores fallecidos de causas naturales demuestran que el 87% del tiempo el régimen continúa intacto después de la muerte del dictador. Solo el 4% iniciaron un proceso de tránsito a la democracia. Sin embargo, esto cambia, bueno, y si lo vemos incluso en los ejemplos más cercanos que normalmente tenemos en el caso de Nicaragua, piensen ustedes en Venezuela y en Cuba, que suele ser el grupo con el que nos emparejan, ¿no? Ahí hubo procesos donde los líderes de esas dictaduras murieron y los regímenes continuaron. Y podríamos decir que en el de Venezuela probablemente se ha empeorado, ¿no? Pero este mismo estudio sí demuestra una cosa que creo que vale la pena tener en cuenta en nuestro proceso de reflexión. Ese 4% aumenta de manera significativa cuando la muerte del dictador está precedida por grandes manifestaciones populares antes de su fallecimiento. La lógica de esto dice de que, claro, si las redes de activismo de grupos sociales, de una oposición coherente, que presenta propuestas, que presenta alternativas, existe previamente a la muerte del dictador, cuando éste fallece, posteriormente estas redes ya están montadas y pueden suponer un proceso de cambio. Esto es relevante porque nos apunta un poco hacia el futuro. Significa que
Ese proceso que inició en abril y que bien describió Elvira, debe continuar, donde estos actores emergentes tejan redes, mantengan viva la llama, si quieren utilizar esa metáfora, de un proceso de cambio, para cuando haya espacio para ello, pueda realmente tener un impacto. Una segunda idea, y yo aburro mucho esto con el tema de la dictadura personalista, pero sí que es muy relevante, el tipo de régimen es relevante, porque si la lógica es pensar en transitar de un régimen autoritario a la democracia, tenemos que ver cuál es el punto de partida, y no todos los regímenes autoritarios son iguales. Bárbara Guedes decía que los regímenes autoritarios varían tanto entre sí mismos como varían con la democracia. Y en el caso de la dictadura de Nicaragua, yo he insistido de manera bastante notoria de que se trata de una dictadura personalista. Y no vamos quizás a entrar en detalles ahora mismo, quizás no tenemos tiempo, pero sí vale la pena también, y aquí no estoy siendo optimista necesariamente, que los regímenes personalistas, mientras el dictador se mantiene vivo, son realmente muy resistentes. Y esto tiene que ver con el costo de salida de este régimen y la concentración que se da en este tipo de régimen. Tiene que ver con que los costos de salida, que normalmente son el exilio, la muerte o la cárcel, son muy altos y normalmente se atrincheran hasta el final. Esto no quiere decir, no obstante, de que sean infalibles. De hecho, esta misma literatura establece que en los últimos 20 años la caída de regímenes personalistas ha sido muchísimo más alta que en los 20 años anteriores. También es importante, y esto no lo menciona aquí, pero el método y la estrategia que se utiliza también es relevante. Normalmente son mucho más exitosos los movimientos de lucha no violenta que aquellos de lucha violenta, incluso si en nuestra historia tenemos más a mano la primera versión. Pero entonces, ¿cómo se transita de regímenes personalistas, como los que estamos hablando, a la democracia? La tercera idea, y aquí nos centramos un poco en Snyder, que es un académico que trabajó este tema, y yo esto lo he trabajado muy de cerca con Alberto Cortés, al quien ustedes conocen, se centra particularmente en dos temas, los actores y las estructuras. ¿Y quiénes son los actores? ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Está bien, no? Ok. Los actores. Pensemos en 4. Los defensores duros del régimen, los defensores blandos, la oposición blanda y la oposición maximalista democrática. Los defensores duros del régimen, ustedes saben cuáles son. Son el círculo de poder que se va a hundir con el barco. Y ellos solo van a salir a la fuerza de alguna u otra forma. También está, aparte del círculo cercano, el gran grupo de lumpens y demás que también están vinculados al régimen. Los defensores blandos del régimen, y aquí no necesariamente estoy hablando de Ortega, estoy hablando en términos generales, son aquellos sectores normalmente vinculados a la burocracia que sí pueden querer que el régimen continúe, pero en determinadas condiciones pueden pensar que la continuidad en el poder del dictador la obtienen más por obligación que realmente por su propio interés. Estos defensores blandos del régimen no se quieren hundir con el barco. Quieren mantener su status quo, quieren mantener sus condiciones. Del lado opuesto, al extremo, está la oposición maximalista democrática. Esta es la oposición que en efecto quiere remover al dictador, quiere sacar al dictador del poder, pero a su vez quiere la transformación profunda del Estado. O sea, quiere una transformación en la política, en la dinámica del Estado mismo. Puede ser económica, puede ser social, etc. Y al lado de ello está la oposición blanda, que comparte con los maximalistas la idea de remover al dictador, pero realmente podrían entenderse perfectamente con los defensores blandos del régimen. A veces son normalmente la élite económica que están fuera de los procesos clientelares del dictador y evidentemente no les gusta ese arreglo y quieren cambiar ese arreglo. Para ello pueden entenderse con los defensores blandos del régimen o con la oposición maximalista si ve que los defensores blandos no tienen poder. Yendo al caso de Nicaragua, y quizás aquí lo trato de vincular un poco con lo que ocurrió en abril, definitivamente nosotros sabemos quiénes son los defensores duros del régimen. La carencia de defensores blandos es notoria en el caso de Nicaragua. Es muy difícil negociar un proceso de transición a la democracia si esos defensores blandos del régimen, la gente que está en la burocracia, que está en los mandos intermedios del ejército, no tiene poder o no existe.
Probablemente si yo les pido a ustedes que me nombren a un defensor blando del régimen, no son capaces de hacerlo. Entre otras cosas porque el mismo Ortega ha hecho que los que pudieran estar aquí, los ha exiliado, los ha sacado. Precisamente porque son relevantes para un proceso de transición en la democracia. Y definitivamente dentro de la oposición maximalista, la oposición blanda, hay muchos grupos vinculados al proceso de abril y muchos de los cuales mencionó anteriormente Elvira. Esta relación entre la oposición blanda y la oposición maximalista es sumamente relevante, porque si la oposición blanda tiene excesivo poder, puede pactar con los defensores blandos un proceso de cambio que no sea realmente un proceso de cambio profundo. A su vez, si los maximalistas tienen demasiado poder, ellos nunca se van a entender con los blandos y no va a haber un proceso de transición, no va a haber negociación, porque precisamente los maximalistas nunca negocian con nadie que esté en el régimen. Ya me quedan 5 minutos, así que voy más rapidito. Espero que eso ya se haya entendido y creo que lo podemos conversar un poco en la siguiente fase. Los siguientes elementos son los elementos estructurales del régimen. Y estos juegan con el poder relativo de cada uno de los actores. El primer elemento tiene que ver con la penetración clientelar en el Estado. Y esto es la capacidad del régimen de poblar el Estado y su organización con redes clientelares que se vinculen directamente con el régimen. Y aquí se da particularmente relevancia y todos los autores vinculados a la transición a la democracia ponen especial relevancia en el ejército. La capacidad que tenga el régimen personalista de penetrar el ejército y quitarle autonomía puede ser determinante para realmente un proceso de transición. Dicho por Guedes, ya sea por activa o por pasiva, el ejército siempre va a tener un rol. Entonces, en nuestro proceso de reflexión, no podemos pensar en transición a la democracia si no somos capaces de entender cómo podemos afectar de alguna forma a ese cuerpo. Insisto, nos guste o no nos guste, porque es distinto los valores, las ideas, lo que nos gustaría, con las condiciones políticas necesarias para un proceso de transición. La penetración clientelar en la sociedad también es relevante en un proceso de transición. Y aquí creo que gran parte de lo que Elvira describió anteriormente casa con lo que estamos hablando ahora. Esa penetración clientelar de la sociedad previa a abril era mucho más fuerte. En estos últimos 6 años, Ortega no ha logrado nuevamente reconstruir las redes clientelares que tenía a nivel de vinculación con las empresas, a nivel de vinculación con los grupos religiosos, más bien al contrario. De hecho, ha destruido la sociedad civil precisamente porque no la puede controlar. Y creo que esa es una de las grandes victorias de abril también. La capacidad de romper esa relación del dictador con la sociedad y con los grupos de la sociedad y de poder controlarlos, ¿no? Creo que también es relevante hablar del grado de dependencia de potencia extranjera. Probablemente en otros tiempos esto era mucho más relevante, sobre todo porque la vinculación era mucho más directa, pero sigue siendo un elemento condicionante. No es casualidad, y esto lo hablábamos también con Alberto, que Ortega vive casi en el mejor de los mundos. Por una parte tiene la financiación y el acceso a financiación de los chinos, por ejemplo, para infraestructura, pero sigue manteniendo sus relaciones comerciales con Estados Unidos. O sea, es capaz de jugar en ambas líneas y por tanto no tiene dependencia de una potencia en específico, aunque no los parezca discursivamente. Y ya con esto acabo, Carol. En síntesis, tengo 6 ideas. La transición no llegará de manera automática, ni el régimen implosionará sin que ninguna fuerza lo empuje. Nuevamente, el tipo de régimen importa. Los regímenes personalistas son resistentes a la transición, pero son vulnerables tras la muerte del dictador si la oposición está preparada en el momento que llegue. La transición requiere tanto de los defensores blandos del régimen, yo sé que esto no es políticamente correcto, por cierto, en algunos espacios, que por su propio interés busquen un proceso de cambio. No lo van a buscar porque crean de repente en la democracia, sino porque es por su propio interés, por no hundirse con el barco. Igualmente relevante es la cohesión de los actores moderados y maximalistas dentro de la oposición. Y aquí quiero insistir también, no obstante, bajo una lógica de principios de inclusión, de no violencia, y definitivamente con las metas básicas que se establecieron en abril, que tiene que ver con justicia transicional y democratización. Y finalmente, la penetración del régimen en el Estado y en el ejército es muy alta. Eso tenemos que reconocerlo. Y se requiere debilitar ese poder de soporte. Se requiere mandar un mensaje a la gente que está dentro del Estado, que a lo mejor no se quiere hundir con el régimen, que quiere mantener su puesto y con los cuales podría haber algún tipo de interlocución.
el aislamiento internacional del régimen autoritario sigue siendo muy relevante. No es una condición completamente necesaria, pero sí condiciona realmente. Con esto lo dejo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Sumansor, muy interesante. Bueno, entonces pudimos ver un panorama de que estaba previo a la rebelión de abril, entre actores y demandas, y después este ejercicio de reflexión con base en lo que ya se ha investigado previamente de transición a la democracia, qué puntos tomar en cuenta entre actores y estructura, también cómo pensar, y es un esfuerzo que me parece que la academia tiene el deber de salir del auditorio, de hablar siempre entre nosotros mismos y hablar con otras personas, con otro tipo de auditorios, incluso con ustedes, capaz ustedes o su familia que están viviendo esto, para reflexionar en conjunto cómo se puede salir. No es que de aquí vaya a salir todo, pero sí necesitamos reflexionarlo. Y voy a dar paso a la tercera ponencia. Aquí nos acompaña Engel Sequeira Sevilla, él es activista y defensor de derechos humanos, licenciado en ciencias ambientales, consultor en temas de agua y saneamiento humano. Buenas tardes a todas, todes. Nuevamente extender el agradecimiento a la Cátedra Centroamericana y a las personas que han hecho posible también una jornada de conmemoración de este 6º año de abril del 2018. Mi ponencia va más de unas reflexiones propias que la he titulado Balance y Perspectiva, reflexiones desde el activismo descentralizados que giran en torno a un análisis del ejercicio de los liderazgos. Nadie fue capaz de precisar que abril del 2018 irrumpiría en nuestras vidas tan fuerte y repentinamente, poniendo en relieve la resistencia de una sociedad que aparentemente estaba cómoda con el sistema. Salimos a las calles indignados e indignadas. Esta vez, en lugar de vaciarse con los primeros garrotazos de la juventud sandinista, las calles se llenaron de miles de nicaragüenses que no estaban movidos únicamente por la indignación o la impotencia ante la facilidad que tienen los poderosos y quienes les sostienen el poder para despreciar la vida humana. El desproporcional uso de la fuerza violenta del Estado y sus paramilitares se extendió por todo el país. Aún así, nos mantuvimos meses en las calles, no solo movidos por el dolor y la indignación, sobre todo nos movía la esperanza. En estos 6 años hemos atravesado un sinfín de emociones y situaciones desfavorables. Algunas han tenido que enfrentar su segundo exilio, y hay quienes repiten la historia trayendo al mundo a su hija en este exilio tal como nacieron ellos en este país. En mi caso particular, como generación de la posguerra, uno de los relatos con los que crecí, donde había un consenso de un lado y del otro, era que tanta sangre derramada finalmente fue la lección para que mi generación no tuviéramos que pasar por esto. Fueron promesas vacías, porque los liderazgos de ese proceso de transición no estuvieron a la altura. Lejos de lograr una consolidación de un sistema democrático, ese intento fallido de democracia terminó con el regreso de Daniel Ortega al poder, algo que era de suponer impondría un régimen autoritario, posible gracias a la corrupción, el caudillismo, el prebendalismo, batallas de egos y luchas por el protagonismo que continúan al día de hoy fragmentando y polarizando aún más el escenario sociopolítico. La sociedad nicaragüense falló. Ingenua creyó que de la noche a la mañana se podía tener un sistema democrático sin atender esos rasgos de la cultura política que engendran dictaduras. No se puede cambiar un sistema si quienes lo integramos no cambiamos en el proceso. Muchas culturas, incluyendo la nicaragüense, pensamos que el pasado está hacia nuestras espaldas. Lo ubicamos así porque lo hemos dejado atrás, mientras que el futuro lo colocamos al frente, en señal de lo que está por venir. Santandreu y Betancourt, en su trabajo Trayectorias de Cambio, nos comentan, y abro comillas, para los aymarás del altiplano peruano y boliviano y para otras culturas indígenas de nuestra América, el pasado está delante, porque ya lo conocemos y en sentido literal lo podemos ver, mientras que el futuro está a nuestras espaldas, porque nuestros ojos no alcanzan a verlo. Cierro comillas. Ese futuro, en cualquier proceso de cambio, se construye con la esperanza de materializar una realidad deseada, que se alcanza con pequeñas acciones que se van multiplicando hasta lograrlo. Por ello, es imprescindible problematizar la cultura política, en especial los modelos de liderazgos.
No se puede construir democracia desde los patrones de liderazgos que buscan el protagonismo por encima de todo, que están orientados por dogmatismo de cualquier tipo, que adolecen de los mismos males en los que hemos sido socializados y socializadas en esta cultura política de el que tiene más galillo traga más pinol, al dundo ni Dios lo quiere, el marrullista, el vivo vive del baboso, aquí lo digo, aquí lo niego, firmar me harán pero cumplir jamás. Hoy, afortunadamente, existe un renovado interés de revisar y resignificar nuestro pasado. Al verlo de frente y confrontarnos con los mitos que perviven hasta nuestros días, podemos identificar incluso cómo las élites criollas, continuadoras del proyecto colonial, instalaron en el imaginario colectivo que ser nicaragüense es ser de tal o cual manera, asegurándose de incluir símbolos que a través de los cuales nos identifiquemos para replicar y justificar elementos de nuestro comportamiento como los que he mencionado antes, convirtiendo esas prácticas en normas socialmente aceptadas. En fin, una ingeniería social donde muy poco o nada se pone en valor a los liderazgos éticos y positivos para el conjunto de la sociedad. Mucho antes del regreso de Ortega a la presidencia, los partidos políticos en el poder o fracciones opositoras centraron sus esfuerzos en que el ejercicio de la política se mantuviera en manos de los respectivos caudillos de cada partido. Insensibles ante la pobreza cada vez más aguda y cegados por sus egos monumentales, no les permitió entender que sus proyectos personales de poder, que les llevaría a pactar con el Frente Sandinista para cubrirse la espalda ante sus crímenes de corrupción, le costaría a la larga la libertad al país. Así crecimos nosotros, despreciando esa vida política tradicionalmente hablando. Abril es ese parteagua en el contexto actual que mañana será una historia donde otras generaciones han de juzgarnos. Ha pasado factura a esos partidos políticos ya deslegitimizados, incluso antes del regreso del Frente Sandinista al poder. Nadie o casi nadie piensa en esos partidos con esperanza de que fueran liderazgos que logren una transición hacia una democracia. Contrario, su sola presencia desde los espacios en que participan causa dudas y desconfianza. Aún en varias de estas plataformas partidarias que perviven desde los espacios en que participan, buscan imponer el mismo modelo de ejercicio político que terminó a través de pactos, fragmentación, corrupción, deponiendo ante Daniel Ortega el estado botín del que tanto habían explotado. Por otro lado, las élites empresariales y los banqueros también hicieron sus pactos de mutuo acuerdo con Ortega mientras éste desmantelaba el sistema democrático que existía. Este les permitió medidas financieras, diálogo y consenso le llamaron, para explotar aún más a la población. Con ello se les permite cobrar los mayores márgenes de ganancia en la región. También fueron sus clientes para movilizar el dinero de la cooperación venezolana discretamente ejecutado. En otros escenarios, la floreciente sociedad civil en los años 90 y la primera mitad del 2000 no fue capaz de propiciar los cambios en la cultura política. Muchas de estas organizaciones no estaban ni son ajenas a los males culturales que nos aquejan. Muchos modelos de liderazgo que continúan vigentes carecen en hechos y acciones, más allá de los discursos de éticas y prácticas democráticas. Tampoco la sociedad civil fue capaz de articular esfuerzos para frenar el desmantelamiento de ese intento democrático. Invirtieron tiempo y recursos en procesos que fueron estériles, que operaron en microcosmos o que en algunos casos se dedicaron a atender medidas asistencialistas, necesarias sí, pero que era competencia del Estado resolver y de la sociedad civil demandar que dichas necesidades fueran atendidas. De esa historia y esa cultura somos parte. Prácticas que trascienden en el tiempo, donde es prioridad, incluso hoy en día, quién concentra la mayor cantidad de poder en la mayor cantidad de espacio. ¿Quién debe o tiene que estar al frente de los medios de comunicación? ¿Quién accede o maneja los recursos? ¿Quién es la vanguardia acaparando la mayor cantidad de banderas de luchas sociales? ¿Quién controla el mayor número de nuevas organizaciones sociales? Con honrosas excepciones, no hemos podido, como sociedad en general, atizar las rivalidades acérrimas por el protagonismo ante un escenario tan complejo que nos trasciende más allá del individuo, del yo como persona, del yo como el centro del figureo, cerrando la oportunidad de problematizar esos roles de liderazgo heredados para encarnar nuevas formas de liderazgo,
colectivizar esfuerzos que sean fértiles para la construcción de una sociedad capaz de reconocer nuestro pasado y presente de forma crítica, desde donde podamos partir para la construcción de un modelo democrático centrado en las personas, en las bases comunitarias, en los barrios, en las comunidades indígenas y afrodescendientes, las poblaciones vulneradas a través de las múltiples violencias estructurales que condicionan la dignidad de la vida humana. La pobreza, el racismo, el machismo, la violencia como el ejercicio de poder, la homolesbobitransfobia tan habitual en Nicaragua. La mayoría de las y los nicaragüenses salimos a las calles hace 6 años por múltiples razones, pero cada una de ellas estaba sostenida y potenciada por la esperanza de cambio. Ciertamente el totalitarismo y el uso desmedido de la violencia desarticuló la protesta en las calles, pero a pesar de la represión y la vigilancia de los fanáticos, capaces de entregar a sus propias familias por hacer un par de puntos, hoy el rechazo sigue vigente. Y es más, crece en sus propias filas por quienes han logrado comprender que no solo no está seguro nadie en esta dictadura, sino que no hay futuro para nadie que no sea la familia Ortega Murillo bajo su modelo. El simple hecho de disponer tiempo y esfuerzo, a pesar de las dificultades y las diferencias, para conmemorar un año más, que nos recuerda a tantas personas que salieron de sus casas a defender no solo sus ideas para un futuro mejor para ellos y sus familias, sino una nueva Nicaragua. Hace 6 años, a pesar del peligro, le arrebatamos el dominio de las calles a la dictadura y hoy seguimos manteniendo los símbolos patrios como emblema de las luchas de resistencia. Algo que no es poca cosa cuando se trata de disputar símbolos. Nos seguimos reuniendo porque todavía está viva la esperanza. Y a pesar de las dificultades del exilio, aquí estamos. Y a pesar de la represión desmedida dentro de Nicaragua, aún hay expresiones de resistencia adentro. Si las plataformas creadas a partir de la necesidad de tener organizaciones para hacer frente a la dictadura no quieren terminar en la misma ruta de los viejos partidos políticos, deben examinarse, individual y colectivamente. Desde afuera se les lee desconectados de la población en general y malponderado su protagonismo, el de sus organizaciones que representan ante un momento histórico que vivimos y las demandas que eso trae consigo. Desde adentro, a 7 meses de estar en el exilio, aun cuando la situación es tan cambiante, se espera que en poca o la mediana seguridad que permite el exilio se trabaje en estructurar rutas de acción para maximizar esfuerzos que permitan potenciar pequeñas conquistas logradas en estos 6 años. Mantener vigente el caso de Nicaragua en los sistemas interamericanos y universal de derechos humanos cuyo informe han comprobado la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad para llevar a la dictadura ante la Corte Penal Internacional, ahora que el dictador en un ejercicio de cinismo internacional acude a ella reconociendo competencias de este órgano. Aún existen organismos multilaterales donde sus burócratas hacen eco de la propaganda de la dictadura, incapaces de cuestionar los resultados ficticios que presentan a sus superiores como logros propios de sus gestiones. Hay mucho trabajo que hacer en este caso, o en materia de seguridad, ¿qué trabajos se necesitan hacer para frenar el uso de órganos internacionales para la extradición de perseguidos políticos? Hablo del Interpol. O cómo influir en el Estado costarricense para que deje de acatar las directrices del Carmen basándose en procesos judiciales de una dictadura cuyo poder judicial carece de profesionalismo e imparcialidad. En ese mismo sentido, debemos continuar respaldando y apoyando a los grupos especializados de derechos humanos nicaragüenses que han realizado una labor fundamental en la documentación y sistematización de violaciones de derechos humanos y tácticas represivas que implementa la dictadura. Ni la represión, y menos aún la mediocre propaganda de los Ortega Murillos, hace que las personas dentro o fuera de Nicaragua nos resignemos a vivir en dictadura. Hay que atender la profunda polarización si no somos capaces de reconocer a la otra persona en un interlocutor digno para trabajar. Claro está, dentro de modelos éticos y de prácticas democráticas respetando acuerdos, le estamos poniendo fácil el camino a la dictadura no solo para continuar en el poder, sino para lograr la anhelada sucesión dinástica. Hay que poner en valor las diferentes expresiones organizativas que nacieron en medio de tanta represión y que otras que lograron sobrevivir continúan trabajando para realizar el trabajo que vienen haciendo desde hace décadas. Hay que forjar alianzas estratégicas, más que para generar actividades, para idear y emprender procesos que tengan como finalidad problematizar esa cultura política llena de vicio.
Abril del 2018 es un punto de cambio, pero aún no es una transformación cultural. Existe una demanda ciudadana para el protagonismo de las y los jóvenes, pero no solo para llenar espacios, leer proclamas o comunicados, sino un liderazgo activo. Por nuestra parte, los liderazgos jóvenes tenemos la tarea de llenar de contenido la representación por la que tanto se ha luchado y demandado. Al igual que cualquier liderazgo, debemos de examinar nuestro desempeño y ejercicio de poder en los espacios que participamos. Todas y todas hemos crecido bajo las mismas estructuras culturales. Formar parte de un determinado grupo etario no nos libra de tales males. Ciertamente, hace 6 años la esperanza de cambio era palpable en las calles. Hoy, bajo otro escenario, ese cambio es una necesidad básica para el futuro de Nicaragua. Las y los nicaragüenses merecemos vivir en nuestro país y tener la oportunidad de construir juntas y juntos la Nicaragua que nos merecemos. Por ese cambio seguimos y seguiremos resistiendo. A pesar que no se cuenta con el aparato del Estado y los recursos para constituir en estas fechas una efeméride conmemorativa, abril ya es una fecha conmemorativa. Abril representa la oportunidad del cambio y nos recuerda no solo los dolores y los horrores que nos ha causado la dictadura, también nos recuerda la esperanza de aquellos primeros días donde la solidaridad y la resistencia se respiraba en cada esquina. Pero ¿cuánto tiempo va a permanecer vigente esa oportunidad de cambio? Ciertamente un sistema democrático tiene un punto de partida en liderazgos que crean, sostienen y perfeccionan constantemente a través del tiempo dicho sistema. La pregunta aquí es, ¿quiénes que ejercen un rol de liderazgo podrán mirar de frente al pasado y saber que realizaron todos los esfuerzos para cambiar la cultura política y así construir la Nicaragua que los merecemos? O al igual que los partidos del pasado, cosecharán la desconfianza e indiferencia. Bueno, muchas gracias, Engels, por esta reflexión desde la cultura política y desde la transformación cultural y las estructuras, y sin duda abril es una fecha conmemorativa porque por algo también estamos todos acá y todas acá reflexionando sobre el tema. Ahora damos el paso a que el público que aquí nos acompaña pueda dialogar. Como por dicha, tenemos una sala llena y me imagino que hay varias personas interesadas en conversar. Sí voy a solicitar que las intervenciones, ojalá sean preguntas, lo más deseable es que sean preguntas puntuales o si no, comentarios lo más concreto posible, de manera tal que le podamos dar oportunidad para que el resto de aquí nos acompañan también puedan conversar. Vamos a hacer una ronda de 4 preguntas y después ella y ellos responden. Y daremos espacio a otras más rondas, porque si no, también si uno le hacen muchas preguntas a la vez, pues uno se le olvida lo que le preguntaron. Entonces, creo que nos van a ayudar por allá con los micrófonos, si mal no me equivoco, ¿verdad? No sé quién nos va a ayudar con ese micrófono. Sino yo agradecer las 3 ponencias. Me parece que pues las 3 perspectivas nos dan mucho para debatir. Primero me voy a sacar una espina del corazón, porque no puedo de otra manera. Tiene que ver con la conformación o la constitución de actores. Bueno, yo que vengo del movimiento feminista desde la década de los 80, puedo decir que el movimiento feminista es un actor de este amplio espectro de la movilización social disruptivo, porque colocó en el debate público temas que la clase política ni entendió en el pasado ni entiende en la actualidad. Sacada esa espinita de mi corazón, también reconozco que en este periodo, pues, los énfasis o cierto énfasis han tenido probablemente más visibilidad. Quiero hacer una pregunta a Humansor. En esta clasificación que él hacía de los actores blandos y duros de los dos lados, ¿dónde ubica? Porque yo sí puedo, Humansor, yo sí podría ubicar algunos actores blandos del lado del régimen.
Otra cosa es que tanto nos hemos acercado o qué posibilidades tenemos de acercamiento, pero yo sí podría. Voy a decir una provocación, perdónenme. De hecho, una de las críticas que más les han hecho los actores duros, antidemocráticos, a Monteverde es que dicen que estamos asesorados por Humberto Ortega. O sea, y yo me pregunto, esta acusación tendrá que ver con que colocan muchos actores a Humberto Ortega, ex general o general, como parte de esos actores blandos. Me parece, ya sé que es una provocación, pues, pero quisiera decir que sí, el tema es que no tenemos ninguna estrategia, es verdad, en esa dirección. Pero lo otro que te quería preguntar, o quería tus comentarios, es cómo hacemos con estos actores antidemocráticos de la oposición. Que si una se va por las redes sociales o por los comunicados o por la colección de logos o por el antisandinismo feroz que expresan, a veces hasta podríamos creer que son mayoría. O sea, que los actores que no son maximalistas ni son blandos, pero que son actores antidemocráticos y furibundos antisandinistas, pareciera a veces que nos están ganando a veces pareciera, porque nos están ganando la pelea. Entonces hasta da como miedo. Incluso a los que estamos adentro, pues adentro en serio, no viendo los toritos del arco. Y el otro tema es que yo agradezco mucho el relato de Angel. Agradezco porque creo que nos hace más falta ese tipo, digamos, de balances críticos sobre lo que hemos hecho, pues, y lo que nos ha dejado lo hecho. Pero a mí me gustaría tus comentarios respecto de cómo ves vos en serio los desafíos para un movimiento emergente de jóvenes que pasó de ser heroico a casi pulverizarse. Esto me parece a mí un tema que que vale la pena seguir ahondando, sobre todo porque los que estamos en los grupos de la oposición somos casi la mayoría un montón de viejos y viejas, que ya sé que todos tenemos fecha de caducidad, pero los viejos están más cerca, pues entonces me parece que este debate no es menor. Muchas gracias. Hay espacio para 3 personas más de preguntas. Hola, gracias. Primero, muy conmovedor toda la actividad. Muchas gracias por todas las intervenciones y por todos los símbolos. Son 2 preguntas cortas. La primera, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes sobre la situación centroamericana en general? Digamos, ¿de cuál es el encuadre que tienen eso? Porque mi opinión es que Centroamérica tiene una sola dinámica política con desigualdades, y así ha sido más o menos siempre. Es decir, cuando hubo guerras y revoluciones, eran en todos lados. Cuando hubo democratización, fue así en todos lados. Y ahora en el 2018 fue un año de mucha lucha social y política en toda Centroamérica, globalmente, aquí, Nicaragua, en Honduras. Como que funcionamos así, con desigualdades, pero funcionando como un solo país. Entonces yo les quería preguntar a ustedes, ¿cómo ven la situación centroamericana en general? Y eso en relación con las posibilidades de la lucha por la caída de la dictadura. Luego, la segunda pregunta que les tenía que ver con cómo ven ustedes este momento en el sentido de cuál les parece a ustedes que es la demanda política o la actitud política que mejor serviría para este momento, porque a mí, muy desde afuera, ¿verdad?, muy aprendiendo siempre de ustedes, me pareció que la demanda de la liberación de los presos políticos fue una cosa que fue muy importante, muy relevante, muy unitaria, ¿verdad? Pero no sé si lo pregunto por ignorancia, si es así, nada más me lo dicen. Siento como que eso no está en el ambiente, o sea, no está claro qué es aquello o aquel camino que podría unificar a los diversos. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes en ese momento? ¿Cómo qué es lo que urge en esta coyuntura? Y la tercera pregunta es, ¿cómo ven ustedes la interacción entre la experiencia de la rebelión de 2018 y la actual situación del movimiento
popular en Costa Rica, porque digamos, siempre aquí se ha aprendido mucho de Nicaragua. A mí me gustaría que aprendiéramos más, pero por ejemplo, yo veo por ejemplo que el movimiento de mujeres sí está muy fusionado y muy articulado con el movimiento de mujeres aquí en Costa Rica, pero una cosa que uno desearía, que es por ejemplo que el movimiento juvenil nicaragüense se fusionara con el que hay aquí, o con lo que queda de lo que hay aquí, pero eso no lo veo tanto. Yo no sé si por ignorancia, no lo sé, pero digamos, ¿cómo ven ustedes eso? Si hay posibilidades de que la experiencia venida acá se fertilice. Y una pregunta última para Humansor, nada más, que me pareció muy sugerente, su exposición muy interesante. Pero yo tengo una duda, cuando vos definís al régimen de Ortega Murillo como régimen presidencialista, que lo es, creo que claramente lo es, yo tengo una duda en el esquema que presentaste, porque es presidencialista, sí, pero es sobre todo estalinista, digamos, tiene ese estilo de régimen, y esos no se autorreforman, es decir, esos se votan con poca violencia como en Checoslovaquia, con más violencia como en Rumanía, pero en general no se autorreforman, no es como la dictadura de Franco, digamos, que hubo como una transición como más ordenada. Todas las que han existido, y a mí me parece que ese elemento es como importante pensarlo, ¿no? Nada más, y por lo demás todo muy sugerente, y muchas gracias por toda la actividad. Y estaríamos para una pregunta más, porque ya cada persona ha hecho varias, entonces nada más les recuerdo que por favor una pregunta por persona para que el resto puedan participar. Bueno, no, mejor le damos el espacio a que respondan y después continuamos. Bueno, yo me quiero referir a dos de los temas. Uno es el de la cultura política. Creo que es importante. Ese ha sido otro de mis temas de investigación desde hace más de 20 años, ¿verdad? Entonces, puedo hacer algunas reflexiones sobre este tema. Usualmente también está en los discursos esa reiteración que hay sobre la cultura política autoritaria y cómo está metida dentro de todos y todas nosotras, ¿verdad? Y eso es para mí a medias una verdad, porque en primer lugar la cultura política no cambia de un día para otro ni cambia por un acontecimiento, sino que son procesos de transformación de generaciones en generaciones, ¿verdad? Al menos lo que yo he visto también en ese proceso de análisis de conflictos, del seguimiento de la evolución de los conflictos en Nicaragua, he visto también los cambios en la cultura política de la población. Lo que ha prevalecido, sobre todo públicamente, es la repetición de los rasgos característicos de la cultura política de las élites, ¿verdad? Porque los estudios sobre cultura política más generales de la población son realmente recientes, de mediados de los 90 para acá, y todo lo anterior lo que hace es caracterizar la cultura política de las élites. Entonces, lo que se ha construido en el imaginario, en los discursos, eso de que somos autoritarios por naturaleza, de que todos somos pro caudillo, etcétera, eso es algo que tiene que ver con los rasgos de la cultura política de las élites, porque además no hay una sola cultura política, ¿verdad? Y yo lo quería poner de relieve porque creo que si hay algo que hay que resaltar en cada aniversario de este abril, y lo dije yo, hay una estrategia de acción cívica, y eso lo que te muestra, y lo dije también que a pesar del nivel de violencia que Ortega ha empleado, la gente no se ha movido de esa estrategia de acción cívica. Lo que te revela es un cambio profundo en la cultura
estructura política, ¿verdad? Y no solo en una generación, sino en varias generaciones de nicaragüenses. Creo que eso hay que resaltarlo y creo que es uno de los grandes capitales que hay allí. Entonces, solo hacer mención de este punto. Luego me quería referir al tema de Centroamérica. Ciertamente Centroamérica es una región en este momento que está presentando un contexto favorable a esto que estamos llamando los nuevos autoritarismos, ¿verdad? Y en lo que yo he analizado, hay al menos 5 patrones que son comunes en toda la región. Uno es la concentración de poder alrededor de las figuras presidenciales. No voy a entrar en detalle porque esa es otra discusión. El tema de el control y la subordinación de los otros poderes del Estado a esas figuras presidenciales. El tema del militarismo y la militarización como parte del esquema de la estructura de poder, la corrupción y la falta de transparencia a todos los niveles, en toda la gestión pública, y las gravísimas restricciones y violaciones a los derechos y las libertades ciudadanas. Este contexto, que llega incluso hasta Costa Rica, a Panamá y realmente a toda la región, es un contexto favorable a esos autoritarismos que se han incubado, que son autoritarismos remanentes del siglo pasado y que están resurgiendo nuevamente en toda la región. Ahí me quedo, gracias. Bueno, esto creo que es una pregunta bastante compleja, lo del movimiento joven, en el sentido de que ciertamente nunca quizá ha existido tantas organizaciones lideradas e integradas por tantos jóvenes. Sin embargo, se siente como que ese auge se va desinflando un poco. Yo creería, y como lo mencionaba ahí, que también esto, ¿no? Lo que estamos cruzados por los modelos de liderazgo. Si bien es cierto, muchos de los liderazgos jóvenes ya veníamos desde antes participando en espacios de la sociedad civil y que eso nos daba cierta o medianamente algunas competencias para liderar ciertos espacios o para que fuéramos de alguna manera reconocidos como tales, pues al final veníamos de ver, aprender de esa sociedad. Si bien es cierto, no sé si serán élite o no, pero al final patrones de liderazgo, de cultura política en la sociedad civil, que también estaban permeados por el autoritarismo, por el manejo de las organizaciones como unas empresas personales, en caso que me tocó observar. O sea, yo hago activismo desde el 2008, patrones de hombres, ¿no? Cometiendo abusos sexuales sobre las chavalas que participaban y se congregaban en esos espacios. Entonces vengo de ese espacio. Una de las cosas que a mí y a la gente con la que estoy organizado nos impulsó precisamente a crear nuestra propia organización era porque no hallábamos cabida en estos espacios y porque nos comenzamos a criticar nuestros propios modelos que veníamos aprendiendo y reflexionando. Y creo que todavía nos falta muchísimo por reflexionar, por cuestionar esos patrones y esos modelos que hemos aprendido de liderazgo y llenar de contenido. Como decía, no es que me den el espacio porque soy joven y ya, es porque yo soy joven y tengo un aporte, un valor, una nueva mirada y estoy en conexión con un segmento poblacional con el que me es más fácil transitar información para llevar a un espacio, ¿no?, de coalición, de alianza, de trabajo colectivo. Creo que esa es la dificultad y sobre todo mantener estos espacios autónomos ante las propias agendas de las juventudes y no a intereses de otros grupos de poder que usualmente gravitan porque deben de responder a esa demanda popular de participación joven. Entonces usualmente el joven es ese comodín que ponemos para leer la consigna, llenar espacio y que la foto salga bonita en perspectiva, ¿no?, y en las redes sociales, que al final tienen 2 o 3 likes en sus redes sociales. Ahora, sobre
Centroamérica, yo siento que incluso la crisis trasciende a la propia región centroamericana. Muchos han estudiado o han hablado sobre esta carencia de liderazgos positivos alrededor del mundo para hacerle frente a estos autoritarismos nuevamente. Entonces, de repente tenés a las sociedades que tienen que, como decimos en buen nicaragüense, si te corres te mato y si te vas te disparo, algo así. Yo soy malísimo con los refranes, pero la cosa es de que qué opciones le estamos dando a la ciudadanía para los liderazgos políticos, quienes están asumiendo los liderazgos políticos, la sociedad en su conjunto, que esto era una crítica que se hacía mucho a Nicaragua antes de 2018, que era totalmente apática, que no le importaba el rumbo del país, pero, o sea, quienes congregaban, quienes eran capaces de movilizar eso. Abril lo logró, porque se hizo de una forma desarticulada, una forma autoconvocada, pero creo que eso también adolece en los países hermanos, ¿no? ¿Cuáles son esos liderazgos positivos que están al frente del ruedo político para detener el avance del giro autoritario que tiene la región? Eso por ahí me quedo. Gracias por las preguntas, María Teresa. ¿Y tu nombre era, perdón? ¿Tu nombre? Roberto, gracias Roberto por las preguntas. Muy rápidamente, María Teresa, tenés razón cuando decís que posiblemente sí podamos identificar o nombrar algunos actores blandos dentro del régimen. Quizás el problema es que la fuerza relativa de esos actores es muy baja. O sea, realmente no tienen mucha fuerza como para mover el hilo o como para poder negociar con ellos. Eso sería por un lado. Estoy completamente de acuerdo con vos con que de parte de la oposición, ya sea blanda, ya sea maximalista o como se le quiera denominar, existe el problema de grupos específicos que yo creo que no han entendido bien la contradicción principal. La contradicción principal la siguen estableciendo desde la lógica sandinismo-antisandinismo cuando es completamente desfasada, ¿no? La contradicción principal ahora es entre aquellos que quieren un modelo autoritario, corrupto, clientelar, contra aquellos que quieren un modelo de instituciones democráticas con justicia y con capacidad para poder vivir tranquilamente en su país. Si la circunstancia se plantea de esa forma, claramente estos grupos están fuera de la dinámica de un proceso de grupo democrático, ¿no? Estoy de acuerdo que eso es una situación sumamente delicada y quizás un consejo, normalmente estos grupos se sobrerepresentan en redes sociales, entonces sugeriría no. Son lo que hacen más bulla, correctamente, y normalmente no presentan soluciones, con lo cual creo que haríamos mal en prestarle mucha atención. Por otra parte, Roberto nos preguntaba sobre el régimen personalista. Completamente de acuerdo, los regímenes personalistas, como lo mencionábamos, tienen el gran problema que son muy resistentes a la transición. Entre otras cosas porque el círculo de poder está muy cerrado, o sea, la concentración del poder es tal que realmente no quieren nunca renunciar al poder y porque los costos de salir del poder son sumamente altos. Y definitivamente no hay tantos buenos ejemplos de regímenes personalistas que hayan salido y que el resultado haya sido una transición a la democracia. Podemos pensar en el caso de Filipinas, por ejemplo, o en algunos casos en Europa, ¿no? El caso que mencionas de Franco, sí, Franco murió en la cama, sí. Y lo que ocurrió, no obstante, es que los sectores blandos de ese régimen decidieron que para su supervivencia y para continuar con determinados procesos que les convenía más pactar el proceso de transición a la democracia que detenerse en ese proceso de transición a la democracia. Entonces el régimen o el proceso de transición a la democracia en España es relevante en ese sentido porque nos muestra que sí que hay espacios donde la élite va a tratar de continuar con sus beneficios y en la medida en que se logra negociar hasta cierto punto, evidentemente no demasiado, pero hasta cierto punto, se puede abrir espacios para que haya espacio democrático, que es de lo que se trata, ¿no? Y finalmente un último comentario sobre el tema de Centroamérica, que creo que Elvira lo describió de manera muy perfecta. Primero hay que reconocer también que en muchos de estos regímenes, que es parte de los nuevos autoritarismos, acceden al poder a través de elecciones. Esa es una diferencia respecto a los autoritarismos anteriores. Y algunos de esos regímenes lamentablemente tienen mucho apoyo popular y lo que tenemos que entender es por qué tienen tanto apoyo popular. Y en los autoritarismos sí sabemos que ocurre esta dinámica de difusión autoritaria, que están como vinculados geográficamente, esto ocurre en varias partes del mundo. No sabemos exactamente bien por qué, pero tendríamos que verlo. Pero también puede ocurrir que haya difusión democrática y en ese sentido al menos tenemos un ápice de algo positivo en el caso de Guatemala, donde hubo un proceso de transición
de un autoritarismo electoral a una especie de democracia electoral que definitivamente deberíamos de tratar de apoyar porque es algo positivo dentro de lo complicado que está Centroamérica. Gracias. Bueno, vamos a dar el espacio para otra ronda de preguntas y nada más recuerdo otra vez, como me corresponde con mi rol de moderadora, intentemos hacer solo una pregunta por persona y que sea más una... hay ganas de hacer comentarios, de ser así, que sean cortos para que también más personas puedan participar. Mi pregunta es, desde la perspectiva de los tres, ¿qué podemos hacer con los nuevos jóvenes? Porque los que eran jóvenes en el 2018 ya no lo son, o están entrando en la fase de salida de la juventud. Entonces están ahí sí, ya están de salida, en el proceso de cambiar la realidad política del país, y en Nicaragua hay unos que empiezan a entrar en esa nueva condición. Entonces, desde la perspectiva de ustedes, ¿qué podemos hacer para traerlos de este lado? Tengo una preocupación, y es que en las redes, ¿verdad?, sociales, lo que planteaba la hermana allá, es que hay un gran sector en las redes que se escucha tan grande esa posición antisandinista y acusando de comunista, de socialista, ¿verdad? Y bueno, y supuestamente son opositores al régimen. Entonces yo me hago la pregunta, y esto es para los tres que piensan ustedes, yo me hago la pregunta y no tengo la respuesta todavía, ahora para los tres. Es que parece que esta gente en esas redes sociales no se han dado cuenta qué ha pasado en Nicaragua y qué es el régimen de Ortega. O sea, como que no han tenido los pies ahí sobre la tierra y desconocen eso, ¿no? A ver qué me dicen. Mi pregunta es un poco a la experiencia que he tenido desde el 2018, no siendo activista, antes del 2018 a 6 años que han pasado ahora. Dando contexto a las organizaciones que han tenido, digamos, influencia dentro de la sociedad para poder hacer un cambio cultural. ¿Cómo creen las organizaciones constituidas y ONGs que pueden ayudar a este cambio cultural? O sea, ¿cómo pueden lograrlo y cuál es la diferencia entre la década pasada y esta actual? O sea, ¿cuál es la diferencia y cómo van a ayudar? Porque en realidad el panorama que se ve de hace una década a la actual sigue siendo la misma. Buenas noches, buenas tardes, noches. Bueno, primero decirles que me encantaron las 3 presentaciones porque nos dan 3 perspectivas súper interesantes. Me parece que la genealogía que nos presentó Elvira nos pone, digamos, nos ubica de dónde venimos y también nos recuerda, ¿verdad?, todas esas luchas que precedieron a Abril. Humansor pues nos dio como ese enfoque sistémico de dónde estamos y hasta dónde deberíamos apuntar, pero me parece que Angel, es decir, aportó algo en esta presentación que siento que nos está haciendo mucha falta, y es ese horizonte discursivo hacia donde nos tenemos que mover. Y ahí yo quiero tomar lo que decía Elvira del profundo cambio en la cultura política, porque de hecho que ya nuestra primera opción no sea buscar las armas, es un cambio importante, pero yo no diría que es ya el cambio que queremos, ¿verdad? Entonces mi pregunta en ese sentido, ¿qué haría falta para que ese hilo, que significa ese cambio que nos señaló Elvira, poder tirar de ese hilo y poder hacer esa transformación que necesitamos? Me gustaría que pudieran hablar un poco de eso. Y como ya está la última ronda, vamos a dar espacio para una pregunta más.
Buenas noches a todos y todas. Mi pregunta va hacia Humansor. En ese entramado de clasificación que hizo, yo sé que usted dijo que era muy difícil, ¿verdad? Poner un ejemplo en ciertos contextos nacionalistas, blando. Entonces yo le voy a dar un actor y usted me lo ubica mejor. ¿Dónde usted posiciona la Iglesia Católica? Gracias. Bueno, gracias, y ahora ellos van a responder. Primero Humansor, Engels y Elvira. Ok, aquí viene el momento donde voy a salir en Twitter diciendo algo de la Iglesia Católica y la cosa no va a ir bien. Por una parte creo que quizás primero voy a entrar por la parte en la que me siento más confiado. Sobre el tema del hilo que mencionaba antes Denis, me parece sumamente importante que en efecto ese hilo de la no violencia, primero ponerla en valor. Es una cosa completamente revolucionaria desde el punto de vista de Nicaragua en 200 años de historia, que los sectores hayan llegado al consenso de que la no violencia era el camino, y que se mantenga eso 6 años después me parece sumamente relevante. Para mí el hilo, y quizás aquí junto con la reflexión vinculada con María Teresa antes, tiene que ver alrededor de la inclusión. Me da la sensación de lo que hay son sectores queriendo anteponer el modelo que entienden es el mejor, probablemente algunos con buena intención respecto del futuro del país, estando en el exilio. Cuando lo que no se dan cuenta es que para poder regresar y para poder incluso tener un país, lo que primero que tenemos que tener es una agenda muy inclusiva, con una estructura que sea una casa común para todos. El conflicto social, y esto no es nada nuevo, va a continuar. Probablemente las feministas vayan a tener que seguir manejando sus procesos, los grupos juveniles van a seguir teniendo sus agendas. No lo vamos a resolver todo con una transición a la democracia. Lo que necesitamos es el espacio donde ese conflicto social esté canalizado a través de instituciones democráticas que permitan que cada quien pueda empujar su agenda sin tener que tener temor de ir a la cárcel. Esa cosa que parece tan obvia, hay algunos grupos que no quieren aceptarla, y definitivamente, quizá discursivamente, como decía Denis, tendríamos que tirar del hilo para entender que esa es la narrativa en la cual nos tendríamos que mover de manera propositiva, de manera activa, para tratar de que esta oposición, o yo llamo este movimiento democrático, sea lo más contundente y robusto posible. Es una magnífica pregunta lo del tema de la Iglesia Católica, y te debo admitir que creo que en la literatura no aparece tanto. Creo, a lo mejor la Elvira me va a echar una mano aquí. Pero es muy probable de que la misma Iglesia Católica se haya movido de lugar en ese espectro, porque también es relevante entender que los actores no son estáticos, los actores se mueven de un espacio a otro. Sin ir más lejos, la empresa privada o el COSEP o la gran empresa privada se ha movido en ese espacio también. Entonces, ¿dónde está la Iglesia Católica? Definitivamente no estoy seguro que esté ahora dentro de los procesos que quieran mantener al régimen. Probablemente sea una oposición blanda, porque no estoy seguro tampoco que la Iglesia Católica tenga ideas de transformación del Estado, de la cultura política que hemos estado hablando, de una agenda feminista. No estoy tan seguro que vaya por ahí el asunto. Entonces, y está bien, mantiene, creo yo, la Iglesia Católica la idea de que un proceso de cambio de liderazgo es positivo, y en ese sentido creo que al día de hoy, por lo menos buena parte de la jerarquía católica deberíamos de considerarla como parte de la oposición, así, o por lo menos así lo entiendo yo, y espero haber esquivado el tiro como pude. Ok, con la pregunta ¿qué hacer con estos nuevos jóvenes?, ¿no? Yo creo que una de las cosas que mejor te vincula al proceso de activismo social es teniendo participación de verdad, o sea, que cuando te integren no sea para llenar la lista de participantes, sino que te tomen en cuenta, que te hagan parte del proceso, ¿no? Del proceso de construcción de las mismas ideas. Otra cosa que me parece a mí un reto importante es que les chavales ahora vienen con otra codificación del lenguaje que nosotros, por ejemplo, se manifiesta en cómo utilizan el lenguaje cifrado a través de memes para incluso expresar sus descontentos. Entonces,
también ahí hay un terreno que es propio de esas juventudes que les permita extender sus formas y sus propias con sus propias habilidades de ejercer su activismo social, ¿no? Y darle pertinencia, darle espacio, crear espacios seguros sobre todo es muy importante para que las personas que están iniciando en el activismo se sientan incluidos y se sientan también validados, ¿no? Como seres humanos que tienen la calidad y la importancia de aportar a un proceso de transformación para salir de esta dictadura que es al final de cuentas todo lo que todos queremos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de estos videos, por ejemplo, de chavalos en Camuapa, ¿no? Dándole la espalda a las maestras cuando le estaban hablando de temas de la propaganda, ¿no? Y eso te habla de esa convicción que ya está instalada y que también posiblemente muchos de estos niños y niñas en el 2018 los marcó de alguna forma que posiblemente no se podían explicar, pero siento que ahí está instalada una semilla, ¿no? Y que hay que crear y propiciar esos espacios para que ellos puedan desarrollar en sus propios términos sus propios espacios de organización y de liderazgo. Sobre los cambios en la cultura política, me parece que hay dos preguntas como que se complementaban ahí. Yo creo que una transformación de verdad, y a veces creo que a todos nos ha tocado, ante ver tanta barbarie que desató la dictadura, poner a prueba nuestro talante democrático y nuestro compromiso y convicción con los respetos y la garantía de los derechos humanos, y creo que por ahí va, ¿no? el rumbo, ¿no? Tener un marco ético bien claro de que no tampoco podemos ir o pretender o tener un discurso, este discurso tan nocivo que a veces es de que se quiere ir a pasar cuenta todo, ¿no? Sin un proceso como debe de ser, ¿no? Enmarcado en lo que establecen los derechos humanos y un proceso también propio, creado por nosotros mismos, estas directrices, los órganos que van a estar a cargo, etcétera. Y para mí, para cerrar esta pregunta, diría que pues los autoritarismos que han marcado tanto la cultura política de Nicaragua solo se combaten con más democracia y con más liderazgos democráticos. Por último, lo de los troles en redes, que a veces hay hasta cuentas verificadas, y si vos revisás, el 99.99% de sus comentarios es para atacar a la oposición, pues yo la verdad que no le tomo mucho tiempo. Yo digo, este trabaja en Telcor, ya, ahí pues, porque si realmente todo su tiempo, su energía y su esfuerzo se dedica, y no hablo de aquí de eximir la crítica necesaria a las organizaciones de oposición, es que en realidad están dedicados el 100% del tiempo a atacar a la oposición. Entonces, más claro no canta un gallo, como diríamos en Nicaragua. Bueno, pues uno de los temas centrales, digamos, que nos preocupa en la sociología es el tema del cambio social, ¿verdad? Y el cambio político como una de las formas del cambio social. Pues es como como dicen Renqueo de Zapata, pues entonces el tema del cambio ha sido también como una gran pregunta para mí, el cambio en Nicaragua en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Y mucho de mi trabajo, el análisis de los conflictos, el análisis de ciertos actores ha estado vinculado con esa palabra del cambio. Y me voy a referir al tema de cambios y las juventudes, porque realmente esa ha sido una reflexión en mi caso, ¿verdad? Yo estoy convencida de que los actores del cambio en Nicaragua o los portadores del cambio en Nicaragua son las generaciones de jóvenes, ¿verdad? Pero no unas juventudes idealizadas que no son buenas per se, ¿verdad? Sino porque realmente son actores dinámicos que están moviendo cosas, incluso desde antes de 2018. Y mi tesis de maestría, por ejemplo, lo que analizaba era el tema de las juventudes en Nicaragua y los cambios en las prácticas políticas, y de cómo los jóvenes, las juventudes ya estaban haciendo cambios, no en la participación política, en las prácticas políticas, que va
más allá, ¿verdad? De la participación política, en espacios que en ese momento eran espacios de la no política, ¿verdad? Es decir, no eran los espacios convencionales, no eran los espacios tradicionales de la política, y ya estaba ahí. Y pues obviamente cuando uno vuelve a ver eso, vuelve a ver también al movimiento juvenil, ¿verdad? Y el movimiento juvenil antes de 2018 en Nicaragua estaba totalmente cooptado, controlado, aplastado, diría yo, ¿verdad? Porque eran grupos pequeños, no era el movimiento juvenil de otra época, de otras generaciones. Y en 2018 ha habido un resurgimiento de el movimiento juvenil en Nicaragua en un montón de sentidos, ¿verdad? Yo lo que he podido identificar es que de 2018 para acá han habido diferentes cohortes de liderazgos juveniles de 2018 para acá, ¿verdad? Porque evidentemente sí, van creciendo en edad y van cambiando de espacio y van cambiando de intereses y de una serie de cosas, ¿verdad? Eso es algo que ya hablamos. Creo que después del empuje inicial, uno de los grandes retos de las juventudes y sobre todo de las organizaciones del movimiento juvenil en Nicaragua tiene que ver con trascender de las agendas de reivindicación a una propuesta política de cambio para el país, ¿verdad? Porque hasta ahora son generaciones de contemporáneos, pero no tienen todavía la forma, ¿verdad?, de lo que se ha definido como una generación política, que es una que tiene una propuesta. Entonces allí, más que reclamar un espacio en una organización que ya existe o en un, ¿verdad?, o participación en algo, yo diría, pues, jóvenes, hagan construyan su propio espacio y hagan su propia propuesta, ¿verdad? Porque realmente eso hace un cambio digamos en el actor social y en el actor político como tal. Entonces yo creo que ese es uno de los hilos fundamentales del cambio que queremos y que estamos esperando para Nicaragua. Gracias. No, muchas gracias, más bien un aplauso para los tres. Bueno, damos por cierre esta actividad que sin duda jamás va a agotar el tema. Agradecer a mis compañeros y mi compañera de mesa, a Elvira, a Humansor, a Engels, a la Cátedra de Centroamérica y todas las personas que participaron en esta actividad, y a la profesora Ilka por invitarme a moderar, y a todos ustedes por acompañarnos. Ruego pues